Buen día, mi nombre es Carolina Cangrejo Beltrán, hago parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Sociología. El día de hoy voy a hablar de la idea o del concepto de diferenciación social, partiendo de la idea de sociedades que día a día van avanzando de organizaciones simples a organizaciones modernas y pues que son más complejas porque se van transformando y van teniendo una evolución donde se entra a hacer investigaciones más a fondo, como por ejemplo la ciencia, la religión, la economía, la burocracia, a las que son llamadas esferas de acción, otros las llaman sistemas o campos de acción, donde vamos a indagar o a ver en este video dos autores importantes como lo son Durkheim y Marx, denominada bajo el concepto de división social del trabajo, que es una división de funciones dentro de la sociedad. Durkheim habla del surgimiento de la sociedad moderna que se debe a la especialización selectiva de la economía, donde parte de la sociedad va a especializarse en trabajos más específicos de producción dentro de la economía en la sociedad. Es decir, unos son científicos, otros son médicos, otros son ambientalistas. Podemos verlo así en ese tipo de ejemplos, donde cada quien cumple una función diferenciada, es decir, que nos necesitamos mutuamente para requerir del trabajo ajeno del otro. En cuanto al tema moral, Durkheim habla de la moralidad exponiendo su concepto de solidaridad, indicando que la división del trabajo produce una solidaridad que permite que las sociedades permanezcan unidas y mantengan unos lazos sociales que se cohesionen y van construyendo un orden social que se encuentra en la conciencia colectiva de las sociedades. Los diferentes grupos sociales que conforman una comunidad necesitan de la solidaridad para el desarrollo de un sinfín número de actividades para las cuales deben colaborar y apoyarse mutuamente. Durkheim reconoce dos tipos de solidaridad. Él habla de la solidaridad mecánica, en la que se da en una comunidad y que está basada en conocimientos tradicionales, y habla de una solidaridad orgánica que se produce por la especialización de los individuos en diferentes tipos de trabajos y conocimientos, lo cual genera una gran interdependencia. Durkheim indica que se va llegando a la división del trabajo cuando los segmentos morales comienzan a unificarse. Es decir, que el individuo no tiene una especialización o una función en específico en el que pueda chocar con el otro, sino por el contrario, unificarse e integrarse a lo que llamó densidad dinámica o moral. Lo que podemos manejar con un ejemplo puede ser en una empresa donde cada quien ocupa un cargo o una función en específico para un fin común, previamente donde ya haya un orden. Para Marx es todo lo contrario. Él habla de la moralidad, en que no beneficia a todos, sino que por el contrario beneficia a las clases de poder como lo es la burguesía. En cuanto al Estado, Durkheim indica que el Estado es un hecho social y una expresión de moral colectiva, mientras que para Marx es la herramienta de la burguesía de los medios de producción y su estructura económica en defensa del capital. Por otro lado, Marx habla de la división del trabajo y en su idea de la manufactura o el capital entre la producción artesanal y la manufacturera, donde se genera un trabajo cooperativo. En esta obra habla de ese trabajo cooperativo. Para Marx, consecuencia de los hombres quererse relacionar en sí, la llamó conciencia social, que ayudaba al desarrollo o al progreso de la historia. Él cree que esto beneficiaba mucho al progreso de esta parte histórica. La formación de las clases sociales como consecuencia de la división del trabajo, surgiendo la conciencia de clase, determinadas por cuestiones económicas. Para Marx indica que cada uno se especializa según el capital socialmente producido que pueda disponer, indicando que el trabajador no es el dueño de lo que produce con sus propias manos, sino por el contrario es el capitalista, el que tiene como tal la parte monetaria.
desarrollando su teoría de estudio, Marx con la premisa de la lucha de clases, en la que habla de los opresores versus los oprimidos. Para él existen dos clases sociales que son las posiciones que ocupan en el sistema de producción, lo que es la burguesía y el proletariado. Marx estudia la sociedad capitalista y parte de su crítica bajo el concepto de alienación, ya que el concepto de alienación impide al ser humano apropiarse al producto de su trabajo, en la que no se trabaja para sus propias necesidades, sino que él dice que por el contrario se trabaja para la burguesía, como le indicaba anteriormente, que son los acreedores de los medios de producción y los controladores, además de comprar la fuerza de trabajo, desconociendo cada ser la finalidad de su producto, es decir, su trabajo para cada trabajador. Entonces podemos poner un ejemplo, seguimos con el ejemplo de la empresa, cumpliendo la labor un operario, digamos un ejemplo, a cambio de un salario mínimo, desconociendo sus habilidades en otras áreas y ocupando la mayor parte del tiempo de su vida en una actividad desgastante y no tan bien remunerada, sintiéndose ajeno como un animal. Vemos que Marx lo dice en parte de su obra, y viendo que lo que hace no es propio, así comenzando una competencia desleal que para Marx no potencia las habilidades del trabajador, sino por el contrario las disminuye y favorece la civilización. Podemos ver una semejanza de pensamiento entre Durkheim y Marx, que para ambos la propiedad individual surge de la colectiva, lo que hace necesario pertenecer a una comunidad. Esa sería como la única semejanza de pensamiento. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios.